Bueno, queridos amigas y amigos, después de esta entrevista, espero que os haya gustado la entrevista con Antonio, que, en fin, yo ya me he hecho un súper mega especialista de Vaticano, bueno, ya un poco lo era porque soy súper friki, de cura, papa, etcétera, aunque soy ateo, soy un poco así de friki. Pero bueno, ahora nos vamos a enfrentar a otro tema que seguro os preocupa quizás un poco más de cuál iba a ser el Papa elegido, porque toca nuestro día a día, nuestro bolsillo, a todo, que es todo lo que está pasando en relación al tema de ferrocarril, en tema de apagón. Hemos tenido en las últimas semanas unos cuantos sustos y además a mí me afectan bastante, porque yo siempre he dicho que viniendo de Italia, una de las cosas que más admiraba y apreciaba de España eran los servicios públicos. Y entre los servicios públicos siempre os he dicho que en comparación con Italia, tema de metro, ferrocarriles y más infraestructura española, me parece que estamos ya, no más adelante en España, muchísimo mejor que en otros países como Italia. Por lo tanto, siempre he sido un defensor de los servicios públicos españoles, especialmente cuando hablamos de infraestructuras, cuando hablamos de transporte. Las últimas semanas, los últimos meses, diría que las cosas comienzan a no ir tan bien. Y las noticias, entre el apagón general que hemos tenido, que ha sido brutal, la primera vez que pasa en general en la Unión Europea, porque Italia tuvo uno en el 2003, pero solo del sur de Italia y 12 millones de habitantes. Pero uno general de todo el país no ha pasado nunca, por lo tanto, grave. Y luego, el robo de cable de cobre que han interrumpido la línea de AVE Madrid-Sevilla, otro desastre, otro día terrible. Todos los problemas que estamos teniendo con cercanía, en fin. Se está montando una importante. Yo no tengo ni idea de estas cosas y por lo tanto he pensado que lo mejor era hablar de todos estos temas con una amiga del programa y además una de las ingenieras más prestigiosas, más premiadas en España y con mucha responsabilidad, Silvia Roldán. Silvia Roldán, que además estrena puesto nuevo, porque desde hace pocos meses es directora general en Madrid de la empresa de ingeniería RDT, que ya nos contará qué hacen, y vicepresidenta ejecutiva a nivel global. Silvia además ha sido consejera delegado de Metro y ha trabajado durante toda su vida profesional en Adif. Por lo tanto, nadie mejor para hablar de todos los problemas que estamos teniendo en el ferrocarril español y también yo creo que puede hablarnos como ingeniera algo y muy bien del tema del apagón y de todos los problemas que estamos teniendo a nivel de energía. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Qué ilusión volver al programa. Igualmente para mí, hablando de cosas diferentes, porque nos vimos Sí. un día hablando fundamentalmente de ciberseguridad Es verdad. y sin embargo hoy hablamos. Bueno, para empezar vamos a hablar un poco de tu empresa. Venga. Cuéntanos un poquito qué estás haciendo, qué es RDT, de qué os ocupáis y luego nos metemos de lleno en todos los problemas que últimamente tenemos en España sobre diferentes temas y en diferentes sectores. Pues mira, RDT es una empresa, es un grupo empresarial pues que ya tiene casi 18 años, casi 20 años. Dentro de nada cumplimos los 20 años. Y es una empresa que nace alrededor de la ingeniería y básicamente lo que busca es poner soluciones dentro del mundo industrial para solucionar los problemas que tiene la industria. Y claro, lo más novedoso que tiene RDT es que ha desarrollado esas soluciones utilizando sobre todo las herramientas tecnológicas. Mucha tecnología, mucha innovación, muchas patentes. Fíjate, para que te hagas una idea, RDT es una empresa que tiene 23 patentes, de las cuales muchas de ellas se están utilizando para cosas de problemas eléctricos, precisamente como el tema del apagón, ¿no? Con lo cual es una empresa que utiliza mucha innovación y esa innovación puesta al servicio de la ingeniería. Qué bueno. Oye, y además estás llevando 475 empleados, si no me equivoco, un volumen de 26 millones de euros. ¿Cuáles son los retos más importantes que tenéis como empresa en España, en Madrid y luego a nivel global? Pues mira, sobre todo precisamente estamos cogiendo el músculo para coger proyectos end-to-end, lo que llamamos proyectos end-to-end, que básicamente es a nivel industrial, desde el principio hasta el final, poder estar presente en todos los
procesos que se pueden producir en la industria. Pero es que estamos hablando de todos los sectores, porque industria es que lo encontramos en todos los sectores, en el aeronáutico, ahora el de defensa, que está tan moderno, está súper de moda. Súper de moda el de defensa, en el sector del ferrocarril, en el de las nuevas tecnologías, con lo cual, bueno, hay un portfolio muy amplio, cada vez más amplio, de proyectos, y de servicios. El crecimiento se consigue gracias a un crecimiento orgánico e inorgánico. Hacemos mucha compra de empresa para incorporar nuevos servicios, nuevos clientes, y bueno, somos ya partner de referencia de muchos grandes clientes, o sea, ya hablamos Hablaremos de un poquito, clientes. y dime una cosa, ¿y estás echando algo de menos la función pública? Porque claro, tú estuviste muchos años en Adif, Sí. hablaremos mucho de Adif, claro, para hablar un poco de la situación en España, que ahora mismo es un poco complicada. Luego estuviste consejera delegada en Metro, la primera mujer consejera delegada de una empresa extraordinaria, de más histórica y por lo tanto empresa pública perteneciente a la Comunidad de Madrid. Luego volviste a DIF, estuviste en una etapa en la Consejería de Digitalización, si no me equivoco, de la Comunidad de Madrid, y luego has vuelto a la empresa privada. ¿Echas un poco de menos la función pública o ya te has olvidado de tu paso por el sector público, para las empresas públicas? Mira, trabajar en el sector público es, para los que nos gusta lo complicado y, como digo yo, gestionar crisis, pues es emocionante. O sea, yo os tengo que confesar, vamos, que el día del apagón, yo viendo cómo trabajaban los equipos de Metro, que como no los llevo en el corazón, claro, pues es que se me saltaban las lagrimitas, no porque es que me parecen, pues eso, ¿no? Trabajar en el servicio público en esos momentos en los que se necesita dar el do de pecho, gestionar bueno, tú viviste la crisis. Tuviste la pandemia y viviste Filomena. especialmente Filomena. Sí. Viviste Filomena, que esto por eso fue tremendo. Sí. Pero bueno, a los que nos gusta la parte de lo público es donde te das cuenta, no estás todo el día 24 horas enganchado, pendiente. Con lo cual, bueno, es bastante impactante. Encima, el mundo que vivimos, que como cada día te levantas con una aventura nueva, Madre mía. Claro. Es verdad. Pero reconozco que me apetecía ya la parte privada, el momento privado, y centrarme un poco también ya en la parte de más técnica, más de ingeniería, más de desarrollo era de lo tuyo, negocio. entre comillas. Sí, Además, la una parte empresa ejecutiva. grande que está creciendo mucho. Hablamos un poco de la situación. Yo he dicho antes, empezando este programa, que yo he sido siempre muy defensor de los servicios públicos españoles, especialmente las infraestructuras, que para mí, en comparación con otros países, por ejemplo, el metro de Madrid, en comparación con metros de otros países, es como fantasciencia, ciencia ficción para muchos, ¿no? Especialmente mirando a mi país. Me parece que de los mejores metros, pero igual el ferrocarril siempre me ha parecido que estábamos un poco, incluso a veces me han molestado algunas críticas que constantemente el público hace a los servicios públicos. Sin embargo, parece que los últimos meses, la verdad, las críticas son merecidas. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, tú vienes de Adif, has trabajado muchísimos años en Adif y por lo tanto nadie como tú puede valorar lo que está pasando en este momento en este sector. Evidentemente escuchamos todos los días críticas, escuchamos todos los días pues lo que dice el ministro Puente en relación a lo que está pasando en Adif. Me gustaría saber tu valoración de lo que está pasando en relación a los servicios ligados al ferrocarril. Mira, yo estoy de acuerdo en lo que tú dices. España tiene unas infraestructuras ferroviarias increíbles. O sea, hay una red de alta velocidad que, vamos, es la envidia de muchos países. Y ya no te digo de los profesionales que hay trabajando en el sector del ferrocarril, que con diferencia son yo siempre lo digo, somos probablemente los más especializados en el sector del ferrocarril en España, porque hemos tenido la oportunidad de construir, vamos, casi hacernos ingenieros construyendo red ferroviaria. Pero es verdad, mira, yo esta mañana leía una entrevista del actual presidente de Renfe. Y decía algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Yo creo que se ha producido la tormenta perfecta. Años en los que no se ha hecho una inversión en la reposición de activos. La red ferroviaria ya tiene unos años y los activos cada vez tienen que renovarse con más frecuencia, o se tienen que renovar, llegan a su final de vida útil y hay que renovarlos. Se ha hecho una
falta de inversión, o se ha realizado esa falta de inversión en los últimos años, junto con la entrada de fondos que de pronto han empezado a hacer renovaciones, como digo yo, en casi toda la red, ¿no? Y han empezado, pues hemos visto actuaciones en estaciones muy importantes, en la red ferroviaria, entonces ha sido como la tormenta perfecta. Eso, junto con el proceso de liberalización, bueno, pues ha juntado todo para que, y esto es así, ya sabes que la ley de Murphy siempre da, cuando empiezan las cosas a funcionar mal, de repente parece que todo va siempre mal, ¿no? Pero yo creo que es lo que ha juntado un poco que nos encontremos en esta situación. Con lo cual, yo estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico que hacía esta mañana el presidente de Renfe, ¿no? Y que es necesario, pues eso, centrarnos más en el ciudadano y en el usuario y en la gestión de esas crisis. Ya, pero no me gusta buscar culpables, pero en situaciones de este tipo sí que hay que buscar un poquito para prevenir, además, problemas incluso mayores de lo que hemos tenido de alguna forma. ¿Quién tiene la culpa? Porque claro, efectivamente tú has hablado de la liberalización del sector. Ahora mismo, algo que debería ser fantástico para los que utilizamos el tren de alta velocidad especialmente, tenemos no solo la opción AVE, tenemos la opción Irio, italiana, la opción Ouigo, francesa, y tenemos diversificado y liberalizado el sector. Pero la pregunta es, a esta liberalización y por lo tanto a un uso todavía mayor de la red de alta velocidad, se ha hecho una versión que podía soportar este aumento de tráfico. Mira, la alta velocidad española... Digo por sentido común, mira, porque sí, claro, sí, si sí. yo tengo un ferrocarril y en vez de tener 10 trenes al día, lo digo desde la ignorancia más total, de repente tengo 40, Claro. pues lo normal es que esa red que me servía para 10, para 40 no me sirve. Claro, pero verás, te cuento, porque de nuevo esta mañana en la entrevista el presidente hacía una mención y yo también estaba muy de acuerdo con él. Mira, la red ferroviaria española está preparada para, en el concreto, y tiro de memoria, fíjate, de cuando yo trabajaba en el Madrid-Lérida, en la línea Madrid-Lérida, y toda la red está trabajada, o sea, la red española, más o menos todos se trabaja con el mismo criterio, está preparada para meter trenes cada 3 minutos. Cada 3 minutos. Cada 3 minutos. Wow. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una infraestructura que está diseñada para poder circular a 350 kilómetros por hora, vale, y con unos sistemas de señalización RTMS nivel 2 que me permite esa regularidad respecto a trenes. Y en potencia, fíjate, si no me equivoco y ya te digo, tiro de memoria, las subestaciones de alta velocidad tienen dos transformadores de 60 megaVeas que en la mayoría de los casos jamás se alcanza la potencia necesaria metiendo trenes cada 3 minutos, ¿no? El consumo necesario. Con lo cual, ¿la infraestructura está preparada? Sí. Okay. Sin duda. O sea, la infraestructura se diseña para poder meter esa regularidad de trenes. Vale. ¿Qué es lo que sucede? Pues que obviamente en esta tormenta perfecta que yo te decía, si resulta que las líneas de alta velocidad necesitan esa reposición de activos junto con obras de infraestructura que se están realizando. ¿Qué son los activos? Perdona, para aclarar términos, porque seguro en casa mucha gente no conoce. ¿Qué son los activos cuando hablas de activos? Pues mira, tú imagínate la alta velocidad, una subestación, pues una no subestación o los sistemas de señalización necesitan, o los sistemas de comunicaciones. Sí. Al final es como en tu casa, al final van pasando los tiempos, termina el ciclo de vida útil de esos equipos y es necesario hacer la reposición. Hay que renovarlo. Efectivamente. Me estás diciendo que todos estos activos que sirve para mantener, entre comillas, moderna la línea X, no se han renovado. Bueno, o como quizá, se debería. O al ritmo quizá como era necesario. Y entonces esa reposición de los activos junto con la tormenta perfecta, que es que te llega de pronto una necesidad de activar todas esas obras que a lo mejor antes no estaban programadas en un corto tiempo muy pequeño, porque tenemos que hacernos cargo de los Next Gen y cumplir la parte de los plazos establecidos por Europa, pues lleva a que se cree la tormenta perfecta. Todo dicho, que robos de cables yo he tenido haciendo mantenimiento de infraestructura. Vale, esa era la siguiente pregunta. Es decir, que esto es así.
O sea, si te roban, te cortan la fibra óptica, te hacen la Pascua, pues efectivamente... Te la hacen la Pascua. O sea, que es verdad que puede ocurrir. Que puede ocurrir. En Cataluña ocurre cada 2 por 3. Es decir, ¿cómo se llama? Regalías. Rodalíes. Rodalíes, las cercanías catalanas. Eso. Es decir, que pasa cada 2 por 3. Y dime una cosa, relacionado con el tema de falta de inversión o reposicionamiento de los activos, ¿se pueden prever estas cosas? ¿Alguien no está metiendo el dinero necesario para que esto siga funcionando como funcionaba en el pasado? Que todos nos acordamos de cuando el AVE, si tardaba 5 minutos más, te reembolsaban el billete. Claro. Ahora mismo, no es que no te lo pagan si tardan 5 minutos, no te lo pagan ni si tardan 50 minutos. Es decir, que se ha vuelto absolutamente normal el retraso en el AVE. Por lo menos yo muchas veces que lo utilizo, especialmente para Sevilla o a Málaga, yo creo que no he llegado en punto prácticamente nunca. Ya se ha vuelto un rara avis que lleguemos en punto con la alta velocidad. Bueno, yo creo que, y como conozco bien la casa y conozco bien... A ver, mira, recursos ilimitados nunca existen. No, claro. La red ferroviaria es una red ferroviaria, especialmente la de alta velocidad, no mala, pero la red convencional, las cercanías, es muy extensa. Cuando hablamos de activos es que hablamos de una infraestructura compleja. Brutal, hombre, claro. O sea, y muy cara, supongo, de mantener. Claro, estamos hablando del mantenimiento de las vías, del mantenimiento de los sistemas de señalización, de los de comunicaciones, de los sistemas de energía. Y a eso súmale el material rodante. El tren es una obra de ingeniería, sí. O sea, al nivel de los aviones. Con lo cual, claro, si a esto le sumas el que hace falta mucha capacidad para hacer esa reposición de activos, trabajando además en la administración pública, y esto es así, todos los que trabajamos como ingenieros en el sector siempre decimos que uno de los problemas que tenemos es que somos tremendamente estrictos en el cumplimiento de lo que establece la ley de contratos del sector público, y eso exige una serie de plazos. Claro. Y los plazos para hacer reposición de activos, para hacer obras, para hacer mantenimiento, para hacer actuaciones, pues no son tan rápidas como quisiéramos. Como sabes, a mí me gusta retar. Me gustaría saber, si tú, vamos a suponer que de repente a ti te nombran consejera delegada de Renfe, o todavía peor, ministra de Transporte, todavía peor, ¿cuáles serían las primeras decisiones que tomarías? Pues mira, yo creo que hacer un análisis en profundidad y una auditoría de los fallos que se están produciendo y las razones, encontrar esa causa raíz, ¿no? de los fallos. Aunque me parece que tú lo tienes bastante claro. Más o menos, pero bueno, encontrar bien y empezar a partir de ahí a hacer una programación técnica, que estoy segura que es lo que se está haciendo, o sea, no lo dudo. Espero. Porque entre otras cosas, vamos, ha sido mi casa muchos años y os puedo asegurar que los profesionales que hay son increíbles y el conocimiento que tienen del sector es tremendo. Bueno, no serán los enchufados. No. Perdona si me meto también en esto, porque hemos visto que hay algún enchufado que ni va a trabajar. Sí, seguro. Pero espero que no sean muchos. Con los ingenieros que trabajan allí... que los que trabajan son buenos y trabajan bien. Profesionales y bueno, y ya te puedo... Vamos, estoy absolutamente segura que están en ese proceso, ¿no? De ser capaces de sacar todos los proyectos necesarios pues para acelerar ese proceso de renovación de activos. Oye, una de las primeras reacciones en caliente, como casi siempre, hace el señor Puente fue, en algún momento, quizás se tiró un poco demasiado a la piscina, fue pensar que una de las causas del corte de cables de cobre podía haber sido sabotaje. Sí. Tú en algún momento, cuando nos despertamos esa mañana con esta noticia horrible de los retrasos monumentales del AVE por lo que había pasado cerca de Toledo, ¿pensaste que podía haber sido un sabotaje? No. En ningún momento. En ningún momento. Vale. En ningún momento, pero también te voy a decir que yo cuento con ventaja. Porque yo, haciendo mantenimiento de la red ferroviaria, Hombre, claro, yo he vivido muchas situaciones en las que te venían a cortar el cable de 750 voltios y te hacían la Pascua. Oye, y otra pregunta utópica y una pregunta un poco retórica. ¿Es posible controlar para que eso no ocurra? ¿O es imposible? ¿Estamos en las manos de los ladrones? No, mira, Porque esto pasa cada 2 por 3. A ver, es posible.
es posible. Y la realidad es que ahora hay medios tecnológicos que nos permiten subir el nivel para poder hacer estas cosas. O sea, yo creo que ahora tenemos soluciones tecnológicas, estamos hablando de drones, estamos hablando de cámaras, estamos hablando de un salto en la parte tecnológica que permita, ¿no? Pues ampliar eso. Más allá de que existen las patrullas que controlan efectivamente, o sea, y esto, o sea, lo tienen, patrullas especiales que controlan y que el tema de la seguridad, pero es que estamos hablando de muchos kilómetros. Es que son muchos kilómetros. Y zonas que son muy complicadas de acceder y que de pronto te hacen un corte en una fibra y te provocan un problema tremendo. Es que es tremendo. Con lo cual es que es tremendo. La infraestructura es demasiado extensa, demasiado amplia y dentro siempre se pueden hacer más cosas. O sea, siempre, pero claro, no digo Sí, ni pero los... el control o la supervisión al 100% es imposible, porque tampoco puedes tener el 100% cámaras que controlen el 100% de la línea, supongo. Supongo que es imposible. Lo que pasa que sí que es cierto que ahora ya creo que empiezan a haber soluciones tecnológicas que nos pueden permitir dar ese salto. Ojalá. Pues bueno, pues para asegurar más que no Ojalá, se porque creo que lo vamos a necesitar, desde luego. Bueno, cambiamos de crisis. Venga, crisis, otra crisis. Como te hemos llamado para solucionar crisis. Este apagón. ¿Dónde estabas tú? A las 12:33 del día del apagón. Pues mira, estaba saliendo de una reunión y estaba sacando el coche del parking. Y te pilló en un parking. En un parking. Y entonces, además, no levantaba la barrera. Y entonces el señor del parking quita la barrera y bueno, se ha ido la luz. Claro, cuando salimos, estábamos aquí en el centro de la ciudad y cuando salimos, la oficina nosotros la tenemos en Alcobendas y nos íbamos de camino a Alcobendas, yo, claro, el primer semáforo, el segundo, el tercero, Avenida América, la M30, yo, claro, ya digo, bueno, aquí pasa algo, aquí. Y te voy a confesar una cosa, yo he vivido tantas crisis que en ese momento yo pensé, Dios mío, nos están haciendo un ataque. Esto es un ataque, esto es imposible, porque claro, yo empecé a recibir los mensajes de esto, no sé cómo, íbamos en el coche, ya iba conduciéndome el CEO del grupo y le llamó su hijo y le dice, no, que ha habido un apagón en toda España, que esto es general para toda España. Y yo digo, no puede ser. Digo, esto es un ciberataque, lo primero que pensé. Digo, seguro que es un ciberataque. Con lo cual, que fíjate lo que Bueno, esto es lo que pensaba mucha gente. Incluso la CNN, la primera cosa que dijo que había sido un ciberataque. Dijo que incluso lo había dicho von der Leyen desde Europa, cosa que luego se reveló. Es verdad que ese mensaje era falso. Era falso, efectivamente, que era una fake news. Bueno, ¿y qué opinas de lo que ha pasado? Pues mira, como buena ingeniera, porque no puede ser otra manera. ¿Has hecho los deberes? O sea, yo he hecho los deberes, yo me he cogido todo lo que había en prensa, todo lo que han ido diciendo. Digo, bueno, voy a intentar ordenar de alguna manera el por qué se ha podido producir esto, de verdad, con la humildad, Eupropio, de que técnicamente tú ya sabes que hablas con los datos que van a... O sea, un ingeniero nunca debería de hacer esto, ¿no? Claro. Pero bueno, pues mira, yo repasando un poco todo lo que se ha dicho, ¿no? Pues al final, todas las crisis, todas las cosas, yo decía, esto se produce por una concatenación de hechos. Afortunadamente, se producen las cosas así, porque si no, imagínate que ante un accidente o ante una crisis, algo pasara por el fallo de repente de alguien que ha desconectado una cosa. Entonces, sí que nos tendríamos que echar a temblar. Entonces, en la base, o sobre la base de que tenemos una infraestructura, creo, potente, segura, robusta, pues ¿por qué ha sucedido esto? Bueno, pues analizando un poco qué posible concatenación de hechos, lo primero que me encuentro, ¿no? Y nosotros estamos conectados, tenemos una conexión a Francia, y entonces se habla de la posibilidad de que haya habido una primera desconexión con Francia, ¿no? Pues por un fenómeno que se llama, fíjate, lo he cogido, grid galloping, que son vibraciones en las líneas eléctricas por calor y viento. Entonces probablemente se puede producir una desconexión inicial que provoca que en ese momento la península queda aislada respecto a esa interconexión que tenemos con Francia. Ya os digo que esto es una posible hipótesis, ¿no? Sí, porque una cosa que se ha dicho, que evidentemente yo desconocía completamente, es que todos los países en un cierto sentido estamos interconectados. Eso es, efectivamente. Correcto. Eso Portugal está interconectada con España, España con Francia, y supongo como una especie de efecto dominó. Eso es. Estamos conectados con todo el mundo. Eso es. Y además, más o menos. Fíjate, la red eléctrica tiene una forma de funcionar y tiene que ser así, en el que tiene que haber un equilibrio siempre entre demanda
y oferta. Ok. Siempre tiene Bien. que estar equilibrada. Entonces, esa conexión con Francia lo que nos permite es que cuando se necesita más puede entrar y cuando necesitas dar Puede salir. salir. Es decir, que los dos efectivamente. países en un cierto sentido pueden funcionar de forma solidaria, Eso es. entre comillas, que Eso cuando es. nos necesita Francia le mandamos nosotros energía Eso es. y viceversa, Eso ¿correcto? es, eso es. Vale. Entonces, sí que es cierto que analizando un poco los datos, esa capacidad de interconexión en España con Europa está limitada entre un 3 y un 5% de la potencia de conexión Vale. o sea, de instalada, cuando lo que nos dice la Unión Europea es que tiene que ser un 10%. Bien, primer fallo, ¿Vale? O sea entre que, comillas. bueno. O sea, yo Ya, estoy pero poniendo esto de qué datos... no, pero esto de qué depende. Vamos a ver, si la Unión Europea nos dice que tiene que ser un 10, supongo para estar más seguros, ¿correcto? Sí. Y tenemos un 3, de 3 a 5, se supone que no estamos respetando, entre comillas, las reglas que nos han puesto. Claro, pero fíjate, si echamos de memoria histórica, a lo mejor puedes recordar tú cuando se hablaba de una famosa conexión que Macron dijo que no quería hacer. Sí, me acuerdo. Entonces yo creo que viene un poco, ¿no? Vale. de que esas infraestructuras Que no se han hecho. no solamente se necesita el acuerdo de que España quiera hacerlas, sino también tiene que haber no colaboración. Un acuerdo con Francia. Con lo cual yo, o sea, tirando un poco de no, lo que recuerdo. Me acuerdo de lo que hecho, dices. Por parte del Ministerio se ha apuntado, ¿no? Esto, ¿no? La necesidad de incrementar las interconexiones pues, Vale. para mitigar un poco esto, ¿no? Para Vale. poner por lo menos elementos de mitigación. Entonces, Ok. esto por un lado, ¿no? Y entonces, la península queda aislada, pero es que en ese momento teníamos un exceso de generación frente a demanda, porque además Vale. en el pool de energías que están sumando en esa oferta, en esa demanda, en esa oferta que se está poniendo a disposición de la oferta, pues había mucha generación de renovables. Mucho. Vale. Se está hablando de que estaba entre el 70 y el 80%. Más de la necesaria, correcto. ¿Qué ocurre? Que en ese momento esa desproporción, las renovables tienen una componente que tienen una componente que es asíncrona, vamos, que no presentan o no dan inercia, ¿vale? Y lo que hacen es que meten bastantes perturbaciones a la red. Con lo cual, en ese momento, con la parte de las perturbaciones, junto con ese exceso de oferta que había frente a la demanda que hay, pues ¿qué hacen los generadores? ¿Qué hacen utilizan sus equipos de protección. Sus equipos de protección porque están tarados y están preparados precisamente para protegerse. Claro. Y entonces comienza la desconexión. Y entonces se llega a cero porque se empieza a producir la desconexión debido a esta falta de equilibrio que se produce en la red. Madre mía. Vale, lo intento explicar de una manera súper sencilla. Sí, no, lo has explicado, pero a mí me mete un miedo esto que te mueres. Pero dime una cosa, ahora, claro, como sabes, el gobierno está tomando tiempo para tener todas las informaciones necesarias. Digamos que se van dando informaciones poco a poco, con cuenta-gota, justamente. Pues ayer la ministra, la vicepresidenta segunda, que lleva un poco la rama, ya ha dicho algunas de las causas, ¿no? No las tiene todas, pero algunas ya las he comentado. Luego hemos leído que en 2023 ya Red Eléctrica avisaba que esto podía ocurrir. Sí. Entonces, claro, es verdad que seguro que ha habido una situación multifactorial que ha provocado este caos, pero también que es verdad que es la primera vez que esto pasa en la Unión Europea y anda que no hay países que están peor que nosotros a nivel de infraestructura, a nivel de fuentes de energía, etcétera, etcétera. Desde tu punto de vista, además habiendo trabajado en lo público y en lo privado, ¿crees que aquí tiene que haber se tienen que pedir responsabilidades? Bueno, a ver, el hecho es que la realidad pasado, claro. que el hecho ha sido muy grave. O sea, Hombre, vamos a partir de que ha habido ha sido 5 fallecidos y hay muchas pérdidas económicas. Y repito, es la primera vez que pasa en la Unión Europea, que ya también a nivel reputacional muy bonito no es. Pero bueno, quizá a lo mejor que como buena ingeniera o como ingeniera que soy, yo te puedo decir que yo me dedico a analizar las causas y a poner las soluciones técnicas para que esto no vuelva a suceder. Sí, que es lo más importante. Que es lo más Al final a los ciudadanos es lo que más nos interesa, es. más que buscar responsables, que también, si los hay, hombre, es que esto no vuelve a ocurrir. Claro.
Entonces, yo sí que creo que hay inversiones que es necesario realizar en la red. Hombre, seguro. Creo que ahora no hay que hacer el cerrajón a las renovables. O sea, Por creo que supuesto. efectivamente hay que seguir apostando por toda la sostenibilidad y porque somos un país, además, Hombre, ideal. de recursos naturales extraordinarios. Efectivamente, pero sí que creo que hay que realizar las inversiones necesarias para que esa inercia que a lo mejor no te aportan las renovables, lo que llaman la inercia virtual, Sí, se sí. pueda generar con la parte de las renovables, ¿no? Bueno, pues esto es un poco volvemos a ¿Estás lo de más a todo. favor del mix de fuentes de energía o concentrar más en una fuente que otra? El debate está abierto. Yo creo que las nucleares son fuentes de energía muy seguras. O sea, los que hemos tenido la oportunidad de conocer alguna nuclear y ver Sí. cómo están hechas tecnológicamente, o sea, es que realmente son instalaciones industriales tremendamente seguras. También estoy a favor de las renovables. Yo creo que efectivamente Un mix. Es un mix. Es un Sí, mix. sí. Pero también creo que es necesario hacer una reflexión. Yo esto lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo, ¿eh? Cuando nosotros nos encontramos no sé si recuerdas en Metro el tema de la energía y Sí, demás, hombre, claro. yo ya decía, es que tenemos que hacer una reflexión de cómo está la regulación respecto a cómo se paga la energía, quién contribuye, quién no contribuye. O sea, hay que hacer una reflexión, ¿no? De que a lo mejor ha llegado el momento seria. de revisarlo. Sí, yo creo que sí. El debate público, ¿cómo lo has visto? ¿Cómo lo has vivido? Pues mira, sorprendida porque aquí, pero ahora esto es el chascarrillo, aquí Sí. uno te habla del cónclave, de lo que ha pasado en el AVE y del ferrocarril. Yo fíjate que te digo, me he tenido que estudiar en detalle técnicamente para encontrar la forma razonable y además hablando con todo el cuidado de que esto es una posible hipótesis porque Es muy complicado. no se me ocurriría a mí, no. Pero bueno, creo bueno, me sorprende eso de que van a tardar mucho en saberlo, ¿no? Cuando ¿Te dicen, sorprende? Sí, eso me sorprende. Porque yo creo que ahora mismo hay suficiente información Como para dar un poco un diagnóstico para de lo que ha tener. pasado. Sí. Otra cosa Ok. está en que, oye, se quiere hacer un análisis detallado y demás, ¿no? Pero el otro día leía que decían que iban a tardar 6 meses. Digo, jo, caray, pues Demasiado. me parece bastante. Demasiado. Sí. Oye, ¿cómo has vivido tú ahora? Dejámoslo ya las crisis. Vamos a ver, por lo menos puedes un poquito contar algo de ti, más, por lo menos personalmente. ¿Cómo has vivido tú de ingeniera en sectores tan masculinos como el ferrocarril y todo ese sector que es prácticamente de directivos, fundamentalmente? ¿Cómo has vivido tú siendo, por ejemplo, la primera consejera delegada de Metro en un ambiente absolutamente masculinizado? Espero no machista, pero desde luego mujeres, y he visto poquitas. Poquitas, sí. En el Metro y... Ejecutivas en general, hay pocas. En general hay poquitas. Hay poquitas, sí. ¿Cómo has vivido tú en medio a este sector tan masculino? Pues mira, yo creo que a mí me encanta la ingeniería, me encanta el ferrocarril. Yo digo, se me caen las lágrimas cada vez que yo veo un tren. ¿Qué le vamos a hacer? Esto es así. O sea, el sector engancha. A mí me ha gustado mucho el trabajo de ejecutivo, o sea, y creo que yo soy eso, un ejecutivo, con lo cual he tenido la oportunidad de trabajar en lo que me gustaba. Te digo de verdad que yo no me he percatado mucho, siempre te pasan algunas cosas, ¿no? Pero he tenido la suerte de no encontrarme grandes problemas más allá de lo ¿No que... te has sentido discriminada? No, más allá de lo que de lo que es llegar a puestos ejecutivos, de la dificultad que es llegar a determinados puestos ejecutivos y de que hablamos de muchas cosas, ¿no? Y que empiezas a entender, quizá a lo mejor porque no el porcentaje de mujeres que están en puestos ejecutivos no es tan alto, ¿no? Fíjate, yo hace poquito decía, yo siempre he sido de las ingenieras que decía que no estaba de acuerdo con el tema de las cuotas. Hasta que en vida ejecutiva he dicho, oye, pues empiezo a pensar que a lo mejor esto hoy de momento no es tan malo. Hombre, no es tan malo. Tú sabes lo que pienso, ¿no? Hombre, yo tampoco estoy a favor
de las cuotas, pero han sido absolutamente fundamentales para abrirnos a que en determinados sectores haya mujeres. Lo tengo clarísimo. Sin cuota no estaríamos donde estamos ahora. Otra cosa que el mundo ideal es que no debería haber cuota y que se funcionara solo por méritos, ¿no? Con una meritocracia absolutamente total. Pero bueno, ya sabemos perfectamente que sin cuota en muchísimos sectores no hubiéramos tenido mujeres directivas. Pero fíjate, es que yo el otro día, respecto al tema de la meritocracia, y estoy absolutamente de acuerdo, de que en determinadas posiciones, en general, en todas las posiciones, tienen que estar los mejores, los más preparados y los más cualificados, siempre, sean hombres o mujeres, pero yo decía, anda que yo no he tenido jefes o he trabajado con directivos que no eran los más preparados. Vamos, inútiles. Y eran hombres. Que algunos con lo cual dicen, oye, la meritocracia, sí, hombre, pero para todos igual. Bueno, y en política hay más inútiles que... A ver, ¿echas de menos tu paso por la política? No. No, bien. No. Sí, porque ahí seguro que habrás visto una falta de meritocracia así, ¿no? Mira, echo de menos mucho el servicio público. Eso, bueno, pues el día a día, eso de estar enganchado... Fíjate, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el servicio público lo prestamos también cuando trabajamos en empresas privadas y trabajamos con valores, fíjate. Yo a veces creo que esta historia de la vocación de servicio de muchos políticos, etcétera, a veces yo creo que desconocemos o no le damos importancia al servicio público que hacemos muchos que trabajamos en empresa privada y viceversa, exaltamos el servicio público que hacen muchos políticos que a veces el servicio público que hacen es bastante negativo. Pero bueno, oye Silvia, me quedé aquí una hora más para hablar contigo, pero ya te ha llegado el momento de tu minuto o minutos de hora de tu cámara para hablar con quien te apetece, con tus clientes, con tu público, que tú tienes muchos fans, me consta, que tienes unas redes sociales así de seguidores, por favor. Pues nada, yo primero darte las gracias, Eupropio, por invitarme y que además ya sabes que habla de ingeniería y a mí me encanta. Y nada, deciros y animaros a que entréis en nuestra página en RDT y que veáis un poco en qué trabajamos en nuestros sectores. Tengo que decirlo y lo digo así muy orgullosa, ¿no? Que somos probablemente una de las ingenierías más potentes dentro del sector industrial y las que trabajamos con más propuestas tecnológicas, ya te digo, 23 patentes, soluciones para la monitorización y para el control de la integridad de los cables de alta tensión subterráneos que estamos ahora exportando a otros países, con lo cual, bueno, yo creo que merece la pena que se ojee bien, porque yo estoy convencida de que vamos a poder trabajar todavía con muchos más clientes y muchos más partners de los que tenemos. Pues fantástico, pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, y a vosotros, después de este programa tan intenso, de este jueves de San Isidro, que como habéis visto, aquí no descansamos, os damos un abrazo y nos vemos pues mañana viernes con unas entrevistas muy interesantes.